Políticas, prácticas y cultura inclusiva. Análisis desde la gestión de centros educativos costarricenses. Después de descubrir y reconocer los conceptos fundamentales de la inclusión para la educación, como lo son la inclusión educativa y la educación inclusiva en la gestión educativa, estos investigadores académicos emprenden un viaje más para analizar la cultura sobre educación inclusiva inmersa en los centros educativos desde la perspectiva de las personas directoras de la Dirección Regional de Educación de Heredia, Costa Rica. Sus objetivos: identificar las condiciones asociadas con la educación inclusiva desde la perspectiva de las personas directoras. Describir la creación de comunidad para el desarrollo de la cultura inclusiva. Determinar los valores inclusivos inmersos en la cultura del centro educativo. Y por último, identificar las diferencias en las condiciones asociadas y la cultura de acuerdo con la formación recibida por parte de las personas directivas. Para este estudio se selecciona una población de 223 personas, conformadas por las personas directoras de centros educativos de la Dirección Regional de Educación de Heredia. Extraen una muestra compuesta por 104 mujeres y 41 hombres, con una edad promedio de 49.7 años. Un 20.7% de estas personas directoras tienen el nivel de licenciatura. La gran mayoría, 73.1%, poseen una maestría y solamente el 6.2% ha finalizado un doctorado. La técnica. La técnica de recopilación de datos será la encuesta, la cual fue aplicada en línea, con preguntas cerradas compuesta de varios bloques. Procedimiento y técnicas analíticas. Con la autorización de la entidad respectiva y con el consentimiento y conocimiento absoluto de los participantes, este grupo de investigadores académicos emprendieron la labor de aplicar el cuestionario durante 2 meses, procesando y valorando todas las respuestas obtenidas para posteriormente obtener el siguiente resultado. Resultados. En cuanto a las condiciones que las personas directoras consideran que se asocian a la educación inclusiva, vemos que un 90.9% está de acuerdo y muy de acuerdo al vincularlo con la discapacidad. Un 1.4% se muestra indeciso, mientras el restante 7.7% indica estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Igual, la muestra indica estar muy de acuerdo o de acuerdo con aspectos como la migración, la etnia, la identidad de género y la religión, así como el acceso a la tecnología o la orientación del deseo sexual. En menor medida, aunque más de la mitad asocia la lejanía del centro educativo o la pobreza con la educación inclusiva, cabe destacar y prestar atención que, aunque los resultados muestran datos elevados en esta asociación, existen porcentajes de respuesta que indican estar en desacuerdo con algunos aspectos, como la pobreza, la religión o la orientación sexual, además de altos porcentajes de indecisos en aspectos como la pobreza, la lejanía al centro educativo o el acceso a tecnología. Vamos al siguiente resultado. Con relación a la creación de comunidad para el desarrollo de la cultura inclusiva, se obtiene altas puntuaciones en todos los ítems, con promedios que oscilan entre el 4.1 y 4.6. Entre las afirmaciones mejor valoradas se encuentra el ítem «El centro educativo es un espacio para la convivencia democrática», con un promedio de 4.6, seguido de los ítems «La persona directora y el profesorado coopera entre sí» y «La persona directora y la junta del centro trabajan bien juntos», ambos con un promedio de 4.5. Las puntuaciones más bajas se han obtenido de las afirmaciones «Los miembros de la comunidad educativa se respetan mutuamente», con un promedio de 4.1, destacando un porcentaje de 12.5% en la opción de indecisos. En el ítem, la persona directora, el profesorado y los padres, tutores colaboran, igualmente obtuvo un promedio de 4.1, con la cual están muy en desacuerdo un 2.1%, en desacuerdo un 3.4% e indecisos un 6.9%. Por último, el ítem, el centro escolar
y la comunidad local se apoyan entre sí, obtuvo un promedio de 4.1, destacando igualmente un elevado porcentaje de indecisos de 13.8%. Llama la atención múltiples ítems, además de los ya mencionados, con puntuaciones promedias altas, pero con un alto porcentaje de indecisos, como es el ítem "El estudiantado se ayuda mutuamente", con un 17.2%. O la afirmación "El personal del centro y el estudiantado son receptivos a la variedad de identidades de género", con un 10.3% de indecisos. Los resultados sobre el tema de los valores inclusivos inmersos en la cultura del centro también obtienen puntuaciones promedias elevadas entre 4.1 y 4.6. Entre los ítems con mayor media vemos este: "El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos humanos", con un promedio de 4.6, compartiendo valores con "El centro escolar rechaza todas las formas de discriminación" y "El centro escolar promueve la convivencia y la resolución pacífica de conflictos". En esta misma tabla, las puntuaciones medias más bajas se han obtenido en las afirmaciones: "Las expectativas de educación inclusiva son altas para todo el estudiantado", con un 4.1, y al igual que anteriormente, se destaca un porcentaje de 11.7% de respuestas en las opciones de indecisos, además 2.1% y 3.4% en las opciones "muy en desacuerdo" y "en desacuerdo" respectivamente. El ítem "El centro educativo desarrolla valores inclusivos compartidos" muestra un 4.2, con la cual están "muy en desacuerdo" un 2.1%, en desacuerdo un 3.8% e indecisos un 2.4%. Si pasamos a los resultados sobre las diferencias en las condiciones asociadas y la cultura de acuerdo con la formación recibida, en el nivel de preescolar, más de la mitad de las personas directoras, 57.1%, indica haber recibido formación. En primaria, un 68.8%, mientras en secundaria, el 71.1% dice haberla recibido. De estas personas directoras que indican haber recibido algún tipo de formación, concretamente, un 30.6% la ha recibido en cursos durante su paso por la universidad, un 45.5% a través de charlas y talleres, y solamente el 8.3% en congresos o seminarios, y el 38.6% ha recibido formación sobre educación inclusiva en capacitaciones proporcionadas por el Ministerio de Educación Pública. Además, solamente el 5.3% se ha formado en otros espacios, como circulares, internet, asociaciones, etc. Una vez comprobada la normalidad y homogeneidad del conjunto de datos anteriores, se realizaron pruebas para la comparación de medias para muestras independientes, donde se visualizan diferentes significativas tanto en la escala de características asociadas como en las escalas relacionadas con la cultura inclusiva, obteniendo puntuaciones más altas aquellas personas que indican haber recibido formación, con respecto a los que afirman no haberlo recibido. Pero este estudio no termina aquí, porque es importante conocer el grado de cultura sobre la educación inclusiva inmersa en los centros educativos, desde la perspectiva de las personas directoras, así como la percepción que tienen sobre la implementación de políticas y prácticas inclusivas en los centros educativos. Y para esto aplicaron otra encuesta a esta misma muestra, de los cuales el 9,7% dirige centros de preescolar, el 64.1% de primaria y el restante 26.2% de secundaria. De la misma manera que el estudio anterior, durante todo el proceso se aplica el cuestionario tomando en cuenta los aspectos éticos, incluyendo el consentimiento informado de los participantes, y se obtiene como resultado que, en relación a política educativa, centros educativos para todos, se destacan altas puntuaciones en todos los ítems, con promedios que oscilan entre 3.6 y 4.7,
Entre las afirmaciones más valoradas se encuentra el ítem "Se ayuda a todo el estudiantado nuevo a integrarse en el centro escolar", seguido de los ítems "El centro escolar trata de admitir a todo el estudiantado de su localidad" y "El centro educativo se organiza de forma equitativa para apoyar el aprendizaje de todo el estudiantado", ambos con un promedio de 4.6. Las puntuaciones más bajas se han obtenido de las afirmaciones "Los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la participación de todos y todas", destacando un porcentaje de 15.95% de respuestas en la opción de "muy en desacuerdo" y un 7.6% en desacuerdo. Con 3.7%, los nombramientos y los ascensos son justos, con la cual están "muy en desacuerdo" 4.1%, en desacuerdo un 9.0% e indecisos un 24.8%. Por último, el ítem "El centro escolar reduce su huella de carbono y el uso de agua" obtiene una puntuación baja de 3.9, destacando igualmente un elevado 12.4% en desacuerdo y un 13.1% de indecisos. Llama la atención algunas afirmaciones con puntuaciones promedias altas, como el 22.8% en el ítem "El estudiantado está bien preparado para desenvolverse en otros contextos no académicos", o la afirmación "La experiencia de la persona directiva y del profesorado es reconocida y utilizada", con un 17.9% de indecisos. Continuando con la política educativa, se midió la variable "Apoyo a la diversidad", en donde se visualizan altas puntuaciones en todos los ítems. Con promedios en un rango entre 4.0 y 4.6, las afirmaciones con medias más altas son: "Se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder, bullying", con un 4.6. Con un notorio 7.6% de indecisos, además de "Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y desarrollo curricular" y "Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar", ambas con un promedio de 4.5. Con relación a los ítems de esta tabla con puntuaciones menos elevadas se encuentran: "Todas las formas de apoyo a la diversidad están coordinadas", con un promedio de 4.0, mostrando un 9.7% de personas en desacuerdo y la misma cantidad indecisas. Igualmente, el ítem "Las actividades de desarrollo profesional ayudan a la persona directiva y el profesorado a responder mejor a la diversidad", con un 4.1, con un 9.7% de personas en desacuerdo y un 5.5 indecisos. Continuamos. En el ámbito de las prácticas inclusivas, curriculares y administrativas, los resultados mostraron que existen porcentajes elevados en las categorías de respuesta hacia el "de acuerdo" y "muy de acuerdo", en preguntas como: "Se realizan visitas a las aulas para la supervisión de acciones orientadas a la integración de todo el estudiantado", con un 95.2%, destacando bajos porcentajes de indecisos de 2.8% y en desacuerdo o muy en desacuerdo un 2.1%. En cuanto a los ítems con puntuaciones más bajas, se encontraron el ítem "Se realizan actividades extracurriculares para la integración de la educación inclusiva", que un 77.2% indica estar de acuerdo o muy de acuerdo. Un 9.7% está indeciso y un 13.1% en desacuerdo o muy en desacuerdo. De la misma manera, la afirmación "Se gestionan capacitaciones al colectivo docente sobre diversidad estudiantil", con un 79.9% en la opción "de acuerdo" o "muy de acuerdo", tiene un 5.6% de indecisos, 14.1% en desacuerdo o muy en desacuerdo. En cuanto a las prácticas administrativas que apoyan la inclusión, en términos generales se observan altas puntuaciones, especialmente en el ítem "Los procesos de matrícula son inclusivos sin importar la condición estudiantil",
con un 95.1% de acuerdo o muy de acuerdo, y bajos valores de indecisos, 3.4%, y en desacuerdo, un 1.4%. El ítem, el Plan Anual de Trabajo, considera la diversidad estudiantil con un 91.7% de personas que indican estar de acuerdo o muy de acuerdo, un 6.2% de indecisos y un 2.1% en desacuerdo. Poco más de la mitad, 59.3%, están de acuerdo o muy de acuerdo en que los programas de apoyo informático permiten la toma de decisiones sobre educación inclusiva. Este ítem obtuvo un 17.2% de indecisos y un 23.5% en desacuerdo o muy en desacuerdo. Destaca la afirmación: el centro educativo cumple con las condiciones de accesibilidad, con el cual un 76.6% señala estar de acuerdo, un 8.3% de indecisos y un 15.2% en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y ahora, según los resultados, ¿cuál es la relación entre las políticas de educación inclusiva y las prácticas curriculares administrativas implementadas en los centros educativos? Visualizamos este resultado en esta imagen, en donde se muestra la fuerte relación que existe entre las políticas de educación y las prácticas inclusivas. Este estudio revela que en la Dirección Regional de Educación de Heredia, las personas encargadas de los centros están trabajando para promover la inclusión en la educación de la mano de políticas y prácticas que benefician a todo el estudiantado. Aunque existen desafíos por superar, el compromiso con la diversidad y la mejora constante es evidente, y se sugieren investigaciones a nivel nacional que revelen panoramas más completos de las políticas y prácticas inclusivas en centros educativos públicos costarricenses.